Hemos comentado en anteriores episodios, los Andes fueron un territorio multilingüístico en donde, a pesar de la oficialización del quechua durante el Tahuantinsuyo, nunca se dejaron de hablar las lenguas de cada región. Tayán, Sechura, Muxic, Quinnam o Puquina recién se extinguirían durante la colonia y los inicios de la República, por múltiples causas, desde el impulso de otras lenguas para la evangelización hasta la discriminación lingüística que sufrieron sus hablantes. Mi nombre es Sergio Sáez y siguiendo con nuestra serie sobre lenguas indígenas, este episodio estará dedicado al uruquilla. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. A finales del siglo XVI, el altiplano del Titicaca era una región que albergaba lenguas de diferentes familias. De todas ellas, solo el quechua y el aymara han logrado sobrevivir en los actuales países de Perú y Bolivia. Ello debido al impulso que recibieron por parte de las autoridades coloniales por tratarse de las llamadas lenguas generales, útiles para la evangelización de los indígenas por el gran número de hablantes que tenían. Sin embargo, una de estas lenguas generales, la lengua puquina, fue desplazada por el aymara a lo largo de todo el periodo colonial, hasta que terminó por extinguirse. Finalmente, el uruquilla fue una de las últimas lenguas del altiplano, la más desconocida hasta mediados del siglo pasado, pero que curiosamente sí pudo sobrevivir de manera muy aislada en unas cuantas comunidades. Conocida inicialmente como la familia lingüística Uruchipaya, el uruquilla era hablado por poblaciones con diferentes medios de subsistencia, desde agricultores y pastores ricos hasta pescadores muy pobres. ¿Por qué es importante incidir en la especialización económica de esta población? Porque tradicionalmente se asoció el uruquilla con poblaciones, entre comillas, bárbaras. Ese fue el caso de los uros, un conjunto de pueblos con una base económica apropiadora, ubicados entre los lagos Titicaca y Poopó, entre los que estaban algunos conocidos como Ochosumas, una denominación que sobrevive hasta nuestros días. Estos uros podían ser pescadores, cazadores y o recolectores, por lo que eran despreciados por los indígenas más, entre comillas de nuevo, civilizados, que mantenían sus ganados y campos de cultivo. Además, cada curacazgo les prohibía a los uros el acceso a estos recursos, obligándolos a seguir con una economía de subsistencia. El mismo término uro, de origen quechua, pasó a significar bárbaro en las lenguas vecinas. Junto con esta segregación económica, reprodujeron una serie de prejuicios discriminatorios hasta el punto que los mismos uros se alienaron tanto que Antonio de Herrera nos dice: estos uros son tan salvajes que preguntándolos quiénes eran respondían que no eran hombres sino uros, como si fueran otra especie de animales. Ni siquiera consideraban que pudiesen consumir bienes básicos, como registra Fray Reginaldo de Lizárraga. Díjome: padre, cómprame un real de pan. Yo le respondí: ve tú a comprarlo. Respondió: no me lo dará el indio tambero, porque me conoce, soy uro. Replíquele: pues tú, uro, ¿ya sabes comer pan? Respecto a su lengua, es importante señalar que los uros, así como sus gobernantes, eran políglotas. Podían hablar uruquilla, puquina o aymara, estos últimos dependiendo de cuál era la lengua más extendida en una zona en particular. Con el paso del tiempo, el prestigio ganado por el quechua y el aymara
llevó a que las poblaciones más ricas fueran abandonando su lengua, la cual pasó a identificar solamente a los más pobres. Finalmente, se terminó llamando uros a todos los hablantes del uruquilla. Del periodo colonial no nos queda ningún registro de su habla, aunque hay evidencias de composiciones literarias. Ramos Gavilán cuenta que un indio uro compuso, según él gracias a un milagro por los prejuicios que se tenían, un himno a la Virgen de Copacabana. Lamentablemente fue transcrito en español y solo comentaron que al final de cada estrofa decía alao, alao, que es una interjección de dolor. Si bien no conocemos su devenir histórico durante este periodo, ¿qué podemos decir de los orígenes del uruquilla? Alfredo Torero realizó algunos cálculos de glotocronología y concluyó que hacia finales del periodo formativo ya se debía hablar esta lengua en la cuenca del Titicaca, relacionándolo con la cultura chiripa. Sin embargo, el lingüista Serrón Palomino es más cauto y resalta los problemas de hacer este tipo de cálculos. Señala más bien que, con seguridad, sí se hablaba durante el periodo de desarrollos regionales tardíos. Lo difícil es saber si en estos periodos eran hablados solamente por poblaciones primitivas, como eran llamadas, o era también una lengua bastante extendida entre los distintos curacazgos que son popularmente conocidos como los reinos altiplánicos. De momento solo podemos decir que en esta época el uruquilla era de uso general entre los pueblos lacustres y ribereños del eje Titicaca-Poopó. Posteriormente, como hemos mencionado, la lengua fue retrocediendo cada vez más, pero este no fue un fenómeno estrictamente colonial. Torero considera que el abandono del uruquilla viene incluso desde época tiwanaku, cuando lenguas más prestigiosas como el puquina empezaron a desplazarla, pero duda que sus hablantes hayan sido solamente pescadores o cazadores, pues en su vocabulario se tienen palabras que señalan conocimientos agrícolas y ganaderos, como maíz, por ejemplo. En todo caso, hacia el siglo XX, el uruquilla contaba ya solamente con algunos dialectos aislados. Primero, el más estudiado, el chipaya, hablado en Santa Ana de Chipaya, al norte del Salar del Coipasa, en el departamento boliviano de Oruro. Una segunda variante es el iruhuito, palabra aymara con la que se le denomina y que significa península de Ichu. Es hasta ahora hablado en la comunidad de Ancoaqui, cerca de Desaguadero, en la provincia boliviana de Ingavi. Actualmente la población la denomina Uchuntajú, que literalmente quiere decir nuestra lengua o la lengua de los Ochosuma. Un tercer dialecto, ahora extinto, se hablaba en la localidad de Chimu, cerca de Puno, mientras que el extinto Urumurato era hablado en las riberas del Poopó. El caso del chipaya es particular porque no solo se ha conservado, sino que la misma población ha continuado impulsando su conservación. Es por ello que este dialecto es el más estudiado y sobre el que tenemos más información lingüística. Los chipeyinos se llaman a sí mismos como los hombres del agua, en contraposición a los hombres secos, refiriéndose a los aymaras. Es interesante notar que, de manera similar, los uros se denominan hombres del lago. Esta relación con las fuentes de agua tendría su origen en el mito de creación chipaya, que sitúa al lago Ajleata, cerca del río Lauca, como su pacarina, o lugar de origen. Siguiendo el mito, este habría sido su territorio original, antes que los aymaras los expulsaran. Actualmente, el cambio climático ha afectado la otrora economía lacustre chipayina, obligándolos a convertirse en precarios agricultores y ganaderos en una región árida luego de la desecación del sistema de lagunas. A pesar de estas dificultades, han podido adaptarse a las circunstancias adversas, pues desde la primera mitad del siglo XX construyen diques y canales para utilizar las aguas del río Lauca en las lagunas Josiliahui y Mamanica. Si bien estos cambios socioeconómicos los llevaron a diferenciarse cada vez más de los uros del Titicaca, aún pueden entenderse al hablar sus respectivos dialectos, sin necesidad de recurrir al aymara o al español como lengua común. ¿Y por qué tendrían que recurrir a estas dos lenguas?
Pues porque son las que han tenido más prestigio. El aymara ha ido perdiendo peso, eso sí, gracias a la discriminación lingüística que aún hoy sufren los hablantes de lenguas indígenas. A pesar de que está siendo reemplazada por el español, la impronta del aymara no desaparecerá debido a que la larga presencia del aymara orureño ha influido en la morfología y la sintaxis del chipaya, aunque no en su fonología. Además, el 22.5% de su léxico proviene de lenguas andinas, donde el 13% es aymara. En este caso, se trata de léxico, digamos, cultural, referido a la agricultura, a la ganadería, a la textilería y a las instituciones sociales, políticas y religiosas. Esto se explica muy bien por las relaciones de poder entre las lenguas del altiplano, en donde el prestigio alcanzado por el aymara se impuso al chipaya. Finalmente, queda pendiente continuar con los estudios históricos, no solo del devenir del uruquilla a lo largo de la colonia, sino también de cuál habría sido su evolución en tiempos precoloniales. ¿Con qué pueblos preincaicos lo podemos relacionar? ¿Con qué movimientos sociales? ¿Con qué evidencias arqueológicas? Esperemos que el descubrimiento de nuevos documentos y nuevos trabajos en campo ayuden a dilucidar estas cuestiones. Gracias por escuchar este episodio bastante corto. Sobre el uruquilla y el chipaya, como ya han visto, hay muy poca información al respecto. Y bueno, no quería entrar en detalles muy técnicos sobre el análisis lingüístico que se ha realizado sobre ellas, porque bueno, no es la temática del podcast y yo tampoco soy un experto manejando ese tipo de información. Para cualquiera que desee ahondar en esos temas, al final, como siempre, voy a comentar la bibliografía. Pero antes quiero agradecer a nuestros Patreon que han aumentado hacia el final del año y yo les agradezco mucho por apoyar este pequeño proyecto. Gracias a Iván Villarreal, a Joshua Ramburú Mantovani, a Lindo Blair, CBZ, Franca Barca, Carlos André Barriga Posada, Carlos Vilca y Jovelos Bahamonte Seraiber. Pueden ayudarnos contribuyendo vía Patreon, buscándonos como Más de 200 Podcasts de Historia Andina. Acá se pueden suscribir desde $1 a la plataforma de mecenazgo y pueden desuscribirse también cuando deseen. Aunque los episodios seguirán saliendo de manera gratuita en todas las plataformas como iVoox, Spotify y YouTube. Pero como contenido exclusivo seguimos subiendo la bibliografía que podemos tener en digital de los temas que hemos comentado. También nos pueden seguir en Twitter como @más de200 y bueno, escríbanos para dejar sus comentarios en la cajetilla de comentarios de iVoox o pueden hacerlo por la cuenta de Twitter. Sus críticas, sus sugerencias, háganoslas llegar para mejorar este proyecto. Ahora sí, las fuentes. Como en casi todos los episodios sobre lingüística, citamos a casi siempre los mismos autores porque la lingüística andina es una disciplina que tiene muy pocos años, poco más de medio siglo, y autores como Alfredo Torero y Rodolfo Cerrón Palomino han tratado distintos temas de distintas regiones y son pioneros realmente en el estudio de estas lenguas indígenas. Así que, nuevamente, Alfredo Torero, su artículo de 1987, Lenguas y Pueblos Altiplánicos en torno al siglo XVI, en Revista Andina número 2. Aquí habla no solo del uruquilla, sino también del puquina, el aymara y el quechua durante la colonia temprana. Y un segundo artículo de Torero, de 1992, titulado Acerca de la familia lingüística uruquilla, uruchipaya, en Revista Andina 19, donde ya se centra solamente en esta lengua. El trabajo más detallado, específicamente sobre el chipaya, es de Cerrón Palomino, su libro del 2006, El chipaya o la lengua de los hombres del agua, publicado por el Fondo Editorial de la Católica y que está disponible en el repositorio institucional para descargar gratuitamente. Aquí tenemos el trabajo más técnico, con un análisis súper detallado de todos los aspectos lingüísticos de esta lengua. Y si quieren ahondar un poco más sobre la historia de los uros después de la conquista, pueden revisar el trabajo de Nathan Wachtel, El regreso de los antepasados, los indios uros de Bolivia del siglo XX al siglo XVI, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Eso sería todo. Terminaremos probablemente con la serie de lenguas indígenas el próximo año. Aún nos falta cubrir la familia Aymara, el Puquina, y quizás empecemos a tocar algunas lenguas de la selva. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Hasta el siguiente episodio.